Hace muchos años, cuando aún era un niño, escuchaba a mis abuelos hablar de sombras que no eran sombras y de voces que se colaban en la madrugada como si vinieran del otro lado de la vida. En aquel entonces pensaba que eran cuentos para asustarnos, historias que servían para mantenernos dentro de casa cuando el sol caía y los caminos se volvían peligrosos. Pero con el tiempo entendí que había algo más, algo que se repetía generación tras generación, algo que no podía explicarse, solo con la imaginación. Lo que voy a contarte no son leyendas inventadas al calor del fuego, son testimonios, relatos de personas que juraron ver lo que nadie más se atrevía a mirar. Encuentros con espectros que dejaron cicatrices en la memoria. Recuerdo la primera historia que me marcó, la de una mujer llamada Aurelia que vivía en un caserío aislado. Decían que había enviudado joven y que la tristeza la consumía cada día. Una noche de tormenta, mientras sus hijos dormían, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, no había nadie, pero en el umbral quedaron huellas de agua como si alguien empapado hubiese entrado. Se acostó inquieta y en la madrugada sintió que alguien se sentaba al borde de la cama. El colchón se hundió, y aunque trató de gritar, su voz no salió. Lo peor fue cuando la figura se inclinó sobre ella y le susurró su nombre al oído con una voz que reconoció de inmediato. Era la de su esposo muerto hacía años. Dicen que Aurelia no volvió a ser la misma, que pasaba los días hablando sola y que sus hijos tenían miedo de dormir en la misma casa. Esa fue solo una de tantas historias, porque en los pueblos siempre hay quien asegura haber visto a los que ya partieron regresar, no para dar consuelo, sino para recordar que la muerte nunca se aleja del todo. Otro relato me lo compartió un hombre mayor en una estación de tren abandonada. Me contó que, cuando era joven, trabajaba como vigilante nocturno y que más de una vez vio a una mujer vestida de blanco caminar por las vías. Nunca escuchaba sus pasos, solo la veía avanzar lentamente, como flotando. Al principio pensaba que era una viajera perdida, pero pronto notó que jamás llegaba al final del andén, desaparecía de golpe. Lo inquietante era que cada vez que esa figura se mostraba, al día siguiente, alguien en el pueblo moría de manera inesperada. Él juraba que la dama de blanco era un presagio, una mensajera de la muerte. Años después, cuando la estación cerró definitivamente, seguía yendo a visitar el lugar, y más de una vez la volvió a ver entre la niebla. Hay algo en estas apariciones que hiela la sangre, no porque sean figuras lejanas, sino porque parecen tener un propósito, como si regresaran a advertirnos, o tal vez a arrastrarnos con ellas. En las noches más oscuras he escuchado a campesinos contar cómo al caminar por los senderos sienten pasos detrás, pasos que imitan los suyos, pero que al girar no encuentran a nadie. Algunos aseguran haber sentido un aliento helado en la nuca, o un murmullo incomprensible que los persigue hasta la puerta de sus casas. Yo mismo, en un viaje por la sierra, tuve una experiencia que nunca olvidaré. Me hospedaba en una cabaña, de madera que me habían prestado, rodeada de árboles y aislada del pueblo. La primera noche fue tranquila, pero la segunda me despertó un crujido fuerte, como si alguien caminara en el techo. Pensé que sería el viento o algún animal, así que traté de dormir de nuevo. Sin embargo, escuché un golpe seco en la ventana. Cuando abrí los ojos, sexta claramente una silueta negra pegada al cristal, sin rasgos, solo una mancha oscura que parecía observarme. Me paralicé, incapaz de moverme, y sentí que mi respiración se detenía. La figura desapareció de golpe, y esa noche no pegué un ojo. Al día siguiente, los vecinos del pueblo me dijeron que en esa cabaña, hacía décadas, un hombre se había quitado la vida, y que desde entonces más de un visitante había visto esa sombra. No sé qué era lo que vi, pero desde entonces entendí que hay lugares que guardan huellas imposibles de borrar. Otra historia, quizás la más inquietante, es la de un grupo de estudiantes que regresaban de una excursión en autobús. Viajaban por una carretera solitaria cuando, en medio de la niebla, el conductor vio a un hombre haciendo señas para que se detuvieran. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo raído. El conductor, por compasión, abrió la puerta y el hombre,
subió sin decir palabra, se sentó en el fondo y permaneció inmóvil todo el trayecto. Lo extraño fue que, cuando el autobús llegó a su destino, al hacer el recuento, notaron que había un pasajero más del que habían recogido al inicio. Al revisar, el asiento estaba vacío, pero aún húmedo, como si alguien se hubiese sentado. Allí, uno de los estudiantes juró haber visto por la ventanilla al hombre bajarse en medio de la carretera, en un tramo donde no había casas ni pueblos, solo bosque. Desde entonces, esa ruta se volvió famosa por las apariciones de aquel misterioso viajero. Y es que las carreteras guardan tantos secretos como los cementerios, porque son lugares de tránsito, donde las almas parecen perderse entre los mundos. La gente siempre me pregunta si creo en fantasmas. Mi respuesta es que no importa lo que yo crea, importa lo que tantos otros han visto y sentido. Los relatos se repiten en distintos lugares, con diferentes rostros, pero con los mismos patrones. Presencias que vuelven, voces que llaman, apariciones que anuncian desgracias. Y mientras más historias escucho, más entiendo que el miedo no proviene solo de lo que se ve, sino de lo que se siente en lo más profundo, esa certeza de que no estamos solos, aunque lo parezca. Al igual que en el primero, será un relato largo y continuo, narrado como si alguien lo contara directamente al oyente, sin saltos de párrafo. Te dejo la primera parte de este capítulo, aproximadamente 1.1-1.2 palabras, y luego puedo seguir extendiéndolo hasta alcanzar las 5.0-6.0 que corresponden al capítulo completo. Dicen que los bosques guardan secretos que el ser humano nunca debería descubrir, que entre las raíces y las piedras se mueven criaturas diminutas, invisibles a simple vista, pero muy atentas a quienes se adentran en su territorio. Les llaman duendes, aunque en algunos pueblos reciben nombres distintos: trasgos, gnomos, chaneques, aluxes. Todos coinciden en algo: pequeños seres traviesos que se alimentan del miedo y del desconcierto, capaces de extraviar a los viajeros y de apoderarse de sus objetos más queridos. Recuerdo la primera vez que escuché de ellos. Fue en un pueblo, escondido entre montañas, donde una anciana me contó que, cuando era niña, los duendes jugaban a imitar las voces de su familia. Estaba en el patio al atardecer y escuchaba que alguien la llamaba desde la cocina con la voz de su madre. Corría adentro, pero allí no había nadie. Luego la voz se escuchaba desde el cuarto, y al llegar, otra vez, el vacío. Ella sabía que su madre estaba en el río lavando la ropa, y aún así, la voz seguía persiguiéndola hasta que el sol se ponía y las sombras cubrían la casa. Una vez, decidió no obedecer, quedarse quieta a pesar de que la llamaban con insistencia. Entonces, vio como desde la oscuridad del granero salían unas risitas agudas, burlonas, que no parecían humanas. Desde ese día, aprendió a no responder cuando la voz no venía acompañada de un cuerpo visible. Otra historia la escuché en Veracruz, donde los chaneques son temidos y respetados. Un campesino me relató que, cada vez que olvidaba dejarles ofrendas en el monte, sus cosechas amanecían arruinadas, con las plantas arrancadas de raíz y los frutos esparcidos por el suelo. Decía que los chaneques eran guardianes del bosque, y que si alguien entraba sin pedir permiso, lo castigaban. Una noche, él mismo, después de un día de trabajo, se internó a cortar leña sin dejarles maíz ni aguardiente como acostumbraba. Al regresar, se perdió en un sendero que conocía de memoria. El camino se alargaba y se alargaba. Los árboles parecían moverse para cerrarle el paso, y escuchaba voces de niños que reían entre las ramas. Desesperado, se sentó y empezó a rezar. Al cabo de un rato, el bosque se abrió y encontró la salida, pero jura que esa noche envejeció años, de tanto miedo. Desde entonces nunca volvió al monte sin dejar su ofrenda. Hay quienes piensan que son cuentos para asustar a los niños, pero he visto adultos temblar al hablar de ellos. Un joven que conocí en Guatemala me confesó que había perdido a su hermano menor en una cañada. Decían que el niño jugaba solo cuando escuchó una melodía suave, como un silbido. Se fue tras el sonido y nunca regresó. Cuando lo buscaron, hallaron huellas pequeñas, como de pies descalzos,
que se internaban en la maleza. Nadie pudo seguirlas porque se perdían en el río. La familia está convencida de que los duendes se lo llevaron, y que cada tanto se aparece, en sueños, llamando con la misma melodía que escuchó aquella tarde. Algunos aseguran que estos seres no siempre son malvados, que a veces protegen, pero la línea entre la protección y el castigo es tan delgada que resulta imposible confiar en ellos. Yo mismo, en una ocasión, sentí algo que no puedo explicar. Caminaba por un sendero en Chiapas cuando me di cuenta de que mis llaves ya no estaban en el bolsillo. Revisé 1000 veces, convencido de que las había guardado. Cuando regresé por el mismo camino, las encontré sobre una roca, perfectamente acomodadas como si alguien las hubiese colocado allí para que las viera. Nadie más había pasado por el lugar. Algunos dicen que los duendes disfrutan robando cosas solo para devolverlas luego, como un juego cruel para demostrar que siempre están mirando. Lo más inquietante de estas historias es que suelen venir acompañadas de sonidos, risitas en lugares vacíos, pasos diminutos detrás de uno, objetos que caen solos de las repisas. Un minero en Bolivia me relató que en los túneles no solo temían los derrumbes, sino también al tío, una figura pequeña y grotesca que habitaba en las profundidades. Era mitad protector y mitad verdugo. Los mineros le dejaban coca, alcohol y cigarrillos como ofrenda, porque sabían que si lo molestaban, los accidentes ocurrían de inmediato. Uno de ellos, que se burló de la figura, fue encontrado muerto, sepultado bajo piedras, y su casco apareció a varios metros, como si lo hubieran arrancado con fuerza sobrehumana. Así son los duendes, impredecibles, y lo más perturbador es que no se muestran abiertamente, juegan desde la penumbra, en los márgenes de la vista, en ese rincón donde uno duda de lo que realmente está viendo. Nunca olvidaré lo que me contó un viajero en la frontera con México. Aseguraba que, en una cabaña donde se hospedó, lo despertaron unas manos diminutas que le tiraban de las sábanas. Creyó que eran ratones, pero al abrir los ojos vio a 3 pequeños seres de piel oscura, con ojos desproporcionadamente grandes, que reían mostrando dientes afilados. Paralizado, solo pudo cubrirse la cara, y cuando al fin se atrevió a mirar, ya no había nadie. Al día siguiente, la puerta estaba entreabierta, aunque él recordaba haberla cerrado con seguro. Desde esa noche, jamás volvió a dormir solo en un lugar aislado. Los duendes son así, aparecen en las historias de campesinos, viajeros, ancianos y niños, siempre con el mismo patrón de burlas, robos, voces imitadas y desapariciones. Y cuanto más uno escucha, más entiende que quizás estos seres no son invenciones, sino habitantes ocultos del mismo mundo que compartimos, observándonos desde las sombras, riendo mientras jugamos a no creer en ellos. En todos los pueblos existe el rumor de que hay criaturas capaces de imitar lo que ven, de transformarse en hombres, en animales, en aquello que más confianza nos inspira. Les llaman nahuales, brujas, entes metamórficos. La gente dice que uno nunca debe confiar en lo que aparece en la oscuridad, porque no siempre es lo que parece. Recuerdo la historia de un joven llamado Darío, que regresaba tarde a su casa después de trabajar en el campo. La luna iluminaba el camino y, a lo lejos, vio a su perro esperándolo en la vereda. El animal movía la cola, y él, aliviado, lo llamó por su nombre. El perro se acercó lentamente, pero cuando estuvo a unos metros, notó que sus ojos brillaban demasiado, de un rojo intenso que nunca antes había visto. El perro abrió la boca, y en lugar de ladrar, pronunció su nombre con voz humana. Darío corrió hasta que el aire se le acabó, y jura que nunca más volvió a mirar a su perro de la misma manera. Hay testimonios que hablan de mujeres que se transforman en aves gigantes para recorrer los techos durante la noche. En Oaxaca, una familia me relató que cada vez que una lechuza se posaba en el árbol frente a su casa, al día siguiente alguien enfermaba gravemente. El padre de familia, cansado de aquel presagio, una noche salió armado con una escopeta y disparó al ave. Al día siguiente, una vecina apareció con un brazo herido, vendado con urgencia. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo.
la mujer y la lechuza eran la misma entidad. Otra historia habla de un campesino que, al caer la tarde, vio a un burro parado frente a su puerta. El animal lo miraba fijamente, demasiado inmóvil para ser real. Intrigado, salió con una linterna, y entonces notó que el burro no proyectaba sombra. Asustado, comenzó a rezar, y el animal se desvaneció frente a sus ojos como humo arrastrado por el viento. Desde entonces, juraba que los náhuales podían adoptar cualquier forma para confundirte, pero siempre cometían pequeños errores: ojos demasiado humanos, movimientos extraños, sombras ausentes. Yo mismo escuché de labios de un anciano en Chiapas que los náhuales nacen con un don, una maldición transmitida en ciertas familias. Aseguraba que en su pueblo había un hombre que, cada luna llena, desaparecía y los perros aullaban sin descanso. Una vez, los pobladores decidieron seguir a uno de los animales que merodeaba cerca del corral. Era un jaguar enorme, que al verse rodeado, huyó hacia el río. Cuando lo alcanzaron, no encontraron al jaguar, sino al hombre desnudo, jadeando entre las piedras, con los ojos encendidos por un brillo salvaje. Nadie se atrevió a denunciarlo, porque decían que matarlo era imposible, que un náhuatl siempre volvía de entre los muertos. También se cuentan historias de viajeros que suben a autobuses y conversan con pasajeros amables, solo para descubrir más tarde que no eran humanos. Una mujer en Morelos me contó que, una madrugada, abordó un taxi colectivo. A su lado se sentó un hombre elegante, de mirada penetrante. Conversaron durante el trayecto, y ella sintió que había algo extraño en él, pero no supo qué. Al bajar, cuando el conductor encendió la luz interior, notó horrorizada que aquel hombre no tenía pies, solo sombras que se arrastraban. Salió corriendo sin mirar atrás. Los conductores de la zona dicen que no es el único pasajero de ese tipo que aparece en las madrugadas. Una de las transformaciones más inquietantes que he escuchado es la de una niña que se convirtió en sombra. Su madre relataba que, después de enfermar con fiebre alta, la niña se levantaba en la noche y caminaba dormida. Una madrugada, la mujer la siguió hasta el patio y vio cómo el cuerpo de la pequeña se desdibujaba con la luz de la luna, hasta convertirse en una silueta oscura que se pegaba a la pared y se movía como humo. La madre gritó y corrió a abrazarla, y la niña volvió a su forma normal, inconsciente de lo sucedido. Desde entonces, en esa familia creen que la enfermedad abrió un portal y que la niña quedó marcada por la capacidad de cruzar entre dos realidades. Historias como estas abundan en todas partes, y lo que más estremece es que no importa la región, siempre hay alguien que asegura haber visto una criatura que cambia de forma, un ser que se esconde detrás de lo conocido para infiltrarse en nuestro mundo. Algunos dicen que lo hacen para aprender de nosotros, otros que lo hacen para alimentarse de nuestro miedo. Lo cierto es que, cuando uno escucha tantos testimonios, empieza a dudar de su propia sombra, de la mirada fija de un animal en la noche, de la sonrisa extraña de un desconocido, porque en el fondo todos tememos lo mismo, que aquello que creemos humano no lo sea en realidad. Hay edificios que respiran con el peso de lo que ocurrió entre sus paredes, lugares donde el tiempo se detuvo y la desgracia quedó atrapada como un eco perpetuo. Muchos piensan que las casas abandonadas son solo ruinas, pero quienes se han atrevido a entrar saben que no están vacías. Una de las historias más aterradoras que escuché fue la del convento de Santa Clara, un edificio en ruinas al borde de un pueblo olvidado. Los ancianos contaban que allí las monjas practicaban rituales extraños y que, cuando la peste arrasó con la región, muchas murieron encerradas entre rezos y lamentos. Décadas después, los curiosos que entraban en el convento decían escuchar cánticos femeninos que retumbaban en los corredores, aunque no hubiera nadie. Una mujer que se atrevió a pasar la noche adentro me confesó que vio sombras con hábito caminando en procesión, y que cuando intentó salir, la puerta principal estaba cerrada con cadenas que no estaban allí cuando entró. Solo al amanecer, las cadenas desaparecieron. Esa mujer jamás volvió a hablar de lo sucedido, pero desde entonces envejeció de golpe, como si hubiese cargado con siglos de sufrimiento en una sola noche.
También hay escuelas abandonadas que guardan terrores invisibles. En Michoacán visité un edificio donde antes funcionaba una primaria. Los maestros contaban que, después de un incendio que mató a varios niños, las aulas nunca volvieron a ser las mismas. Los pupitres se movían solos, se escuchaban risas apagadas en los pasillos, y más de un guardia de seguridad renunció porque decía ver a los pequeños correr entre los salones en plena madrugada. Yo mismo recorrí aquel lugar con una linterna, y puedo jurar que escuché el sonido de una campana escolar que colgaba rota desde hacía años. Lo peor fue cuando, al entrar a la dirección, encontré en el pizarrón escrito con tiza la frase «Aún estamos aquí», aunque nadie más había entrado conmigo. Un escalofrío me recorrió la espalda y supe que no debía quedarme más tiempo. Otro lugar maldito es el Hospital San Joaquín, cerrado desde hace más de 30 años. Los pacientes murieron allí en condiciones miserables, y los pasillos quedaron impregnados de dolor. Médicos que trabajaron en el hospital contaron que a veces, incluso antes del cierre, escuchaban pasos apresurados en las salas vacías y gritos que venían del piso de maternidad, aunque ya no había partos desde hacía tiempo. Un paramédico, que se quedó atrapado allí durante una tormenta, relató que escuchó el llanto de un recién nacido en la sala de incubadoras. Cuando fue a revisar, encontró una cuna vacía que se mecía sola. Dicen que aquel hombre nunca volvió a ser él mismo. Los hospitales abandonados siempre cargan con los fantasmas de quienes murieron sin despedida, y cada rincón parece recordar sus últimos suspiros. Pero no solo los conventos, las escuelas y los hospitales son escenarios de horrores invisibles. También lo son los hoteles. En Guanajuato, un edificio de 3 pisos permanece cerrado desde los años 70. Se dice que en la habitación 12 murió una pareja en circunstancias misteriosas. Desde entonces, los huéspedes escuchaban golpes en las paredes, llantos ahogados y pasos que iban de un lado a otro en el pasillo, incluso cuando nadie más se hospedaba en ese piso. El último administrador contó que vio a una mujer con vestido rojo bajar las escaleras y desaparecer frente a sus ojos. Después de eso, el hotel cerró y nadie ha querido volver a abrirlo. Los vecinos aseguran que en las noches aún se iluminan las ventanas, como si alguien encendiera lámparas que no tienen electricidad desde hace décadas. Yo estuve frente a ese edificio y puedo asegurar que la atmósfera es distinta, pesada, como si te observaran desde adentro. Lo más aterrador de estos lugares malditos no siempre son las apariciones, sino la sensación de que absorben la vida de quienes se acercan. He visto exploradores regresar enfermos después de entrar en casas abandonadas, con fiebres repentinas o con sueños recurrentes en los que ven a los antiguos habitantes, como si las paredes no fueran solo ladrillos, sino memorias vivas que se aferran a todo aquel que osa profanarlas. Cada región tiene su sitio prohibido, aquel al que nadie quiere ir después del anochecer. Y todos comparten algo en común, un aire denso, sonidos inexplicables y presencias que no se dejan ver por completo. Quizás por eso decimos que están malditos, porque algo quedó encerrado en ellos, atrapado en un bucle de dolor o violencia que nunca terminó. Siempre escuché las historias de fantasmas, de duendes y de seres que cambian de forma como si fueran relatos ajenos, experiencias que solo le ocurren a otros. Sin embargo, hay un momento en que todo lo que uno ha escuchado se vuelve real, un instante en que comprendes que las historias te estaban buscando, que tarde o temprano también sería tu turno. Lo que voy a contarte no es un recuerdo agradable, es más bien la confesión de una noche que cambió mi manera de entender el mundo. Había viajado a un pueblo en la sierra para recopilar testimonios, como tantas veces. Llevaba una grabadora, una libreta y el cansancio de los caminos. El alcalde me había permitido quedarme en una casa antigua que pertenecía a su familia. Nadie vivía allí desde hacía décadas, pero me aseguraron que estaba en buen estado. La casa era grande, con techos de madera y un corredor que daba al patio. Durante el día, parecía un lugar tranquilo, casi acogedor. Pero al caer la noche, el silencio se volvía espeso, interrumpido solo por el crujir de las vigas. Esa primera noche encendí una lámpara de petróleo y repasaba mis notas.
Cuando escuché un golpe en la pared, pensé que era el viento. Luego, un susurro en el corredor, como pasos descalzos que se arrastraban. Salí con la lámpara, pero no había nadie. El aire estaba helado y un olor a humedad me apretaba el pecho. Decidí volver a mi cuarto y cerrar la puerta, pero al hacerlo, noté que mi libreta ya no estaba sobre la mesa. La busqué por todos lados hasta que la encontré en el suelo, abierta en una página donde yo no había escrito nada, pero que ahora mostraba palabras torcidas, como garabatos hechos con prisa. No te quedes. Sentí un escalofrío recorrerme entero. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero la letra no era mía y el mensaje estaba claro. Aún así, me obligué a quedarme, porque parte de mí necesitaba entender qué estaba ocurriendo. La segunda noche, el ambiente era más pesado. Apenas encendí la lámpara, la llama comenzó a temblar sin razón. Escuché entonces un murmullo en la habitación contigua, un murmullo como de varias voces hablando al mismo tiempo. Me armé de valor, abrí la puerta y sexta las sombras proyectadas en la pared, sombras de figuras humanas que se movían lentamente, como en procesión. No había nadie, pero las sombras seguían allí, caminando sin cuerpo que las produjera. Cerré la puerta de golpe y me quedé inmóvil, sudando frío. Esa madrugada no dormí. Al amanecer, los vecinos me dijeron que en esa casa había muerto una familia entera durante una epidemia, y que nunca fueron enterrados fuera, que sus cuerpos permanecieron debajo del piso. Esa explicación me revolvió el estómago, pero me negué a huir. Necesitaba enfrentar lo que fuera que habitaba allí. La tercera noche fue la definitiva. Apenas el sol se ocultó, la casa comenzó a crujir como si respirara. Apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, decidido a esperar. Pasaron minutos que parecían horas hasta que escuché un sonido que jamás olvidaré, un llanto, pero no de un adulto, sino de un niño. Venía del patio, con las piernas temblando. Salí y vi en el centro a un pequeño de espaldas, encorvado, sollozando. Me acerqué con cautela y le pregunté si estaba perdido. El niño se giró lentamente y entonces lo vi. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar sus ojos y su boca. El llanto se transformó en un chillido agudo, y detrás de él aparecieron más figuras, decenas de sombras humanas que avanzaban hacia mí. Corrí desesperado de vuelta a la habitación. Cerré la puerta y apoyé todo mi peso contra ella. Del otro lado escuchaba los golpes, los gemidos, como si quisieran entrar. Y de pronto, silencio. Me atreví a mirar por la ventana y vi cómo el patio estaba lleno de esas siluetas inmóviles, observándome. Fue entonces cuando entendí que las historias no eran solo relatos, eran advertencias. Aquella noche no dormí ni un minuto. Al amanecer recogí mis cosas y huí del pueblo sin mirar atrás. Nunca volví, pero cada vez que cierro los ojos, siento la misma presencia, como si esas sombras me hubieran seguido. Quizá uno nunca escapa del todo de lo que se encuentra en un lugar maldito. Quizá, al escuchar tantas historias y perseguir tantos testimonios, abrí una puerta que no podré cerrar jamás.